Buenos días, mi nombre es Alejandro Riveros Cornejo. El día de hoy vamos a hacer la mesa redonda sobre la película Experta en Crisis. Voy a presentar a los participantes. Mi compañero Ricardo Lastarria, que es igualmente estudiante de periodismo, mi compañero Josmel Joaquira y mi compañero Christopher. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, participantes. ¿Qué les ha parecido la película? Empezamos con el compañero Ricardo. Primero que nada, muy buenos días. La película, sin duda alguna, es un claro reflejo de lo que es la política en Sudamérica, básicamente, ¿no? Y cómo esta es representada a través, claramente vemos la intervención de los norteamericanos en la política de Sudamérica en sí, ¿no? Y cómo esta es tan pésima, tiene una crisis fatal. Cómo se maneja a cabo, ¿no? Los políticos, el trato que tienen con la gente. Y algo que también resalta mucho en la película es el populismo. Entonces son puntos fuertes que toca la película y me pareció bastante interesante. Y fuera de eso lo veo como una película que también aporta conocimiento al comunicador, al que de pronto quiere especializarse en el área de marketing. Entonces, sin duda alguna, es una película que te enriquece de alguna forma y les recomiendo que la vean, no desaprovechen. Es una muy buena oportunidad para aprender algo nuevo siempre en este mundo, ¿no? De lo que es el marketing, la comunicación, la imagen y todo eso. Bien, gracias. Bien, ahora vamos a continuar con el compañero Josmel para que nos dé sus apreciaciones sobre esta película. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, sí, con respecto a la película, creo que es una fuente de conocimiento respecto a cómo se manejan las elecciones, específicamente que pasó en las elecciones de Bolivia y cómo recurrieron hacia una especialista en marketing político en las elecciones de Estados Unidos. Entonces, ella tenía mucho conocimiento sobre cómo se manejaba todo este ámbito de las elecciones. ¿Por qué? Porque ella había trabajado antes en otras elecciones. Sino que en la película ella se había retirado un tiempo por un cierto conflicto que había tenido con la hija de otro candidato de Estados Unidos, que fue algo personal y bueno, obviamente le afectó en su vida. Y pues se retiró, pero ahora hemos visto cómo ha podido aplicar todos sus conocimientos en esta nueva elección de Bolivia que enfrentaban, ¿no?, a los candidatos Castillo y Rivera y otros candidatos que están un poco más relegados atrás. Bien, muchas gracias, Josmel. Vamos ahora con las apreciaciones del compañero Christopher. Christopher, gracias. Muchas gracias. Por mi parte, también la película me pareció una muy llamativa, una película que te entretiene, pero también te muestra cómo es nuestras políticas en este lado, en Sudamérica. También cómo Estados Unidos siempre trata de meter su propia política en estos propios países, como se mostró con Castillo, apoyando la privatización de justamente las empresas norteamericanas en Bolivia. Solamente esto, y sobre los personajes en general, me parecieron personajes bastante tridimensionales, que tenían sus momentos, al igual que en este caso Castillo y Rivera, como nos mostraron que era la política, también poniéndolos como simplemente títeres para llegar a cumplir con sus propósitos. Ok, muchas gracias, Christopher. Vamos a empezar con la segunda pregunta que les quisiera plantear, es que ¿cuáles creen ustedes que es el mensaje central de esta película, ¿no? Como relaciona con la realidad de las crisis de relaciones públicas en el mundo real. Vamos a empezar con el compañero Ricardo. Sí, muchas gracias, compañero. Yo veo que, como vemos, por ejemplo, en el Perú, y lo vuelvo a recalcar, el populismo, o sea, bastante nuestros políticos, nuestros candidatos que tratan de presentarse, se ven con una imagen muy distinta una vez ya ingresados ya al poder, ¿no? Y esto claramente es algo, por decirlo así, tóxico para
para nuestro país, porque no hay una buena relación, o sea, se forma una especie de mala relación entre los ciudadanos y el político. No, los ciudadanos no vieron o no esperaron lo que realmente este político prometió, y asimismo el político genera una mala imagen tanto para él como también para sus subordinados, ¿no? O sea, para las demás personas que están relacionadas a su partido. Entonces, yo lo veo desde ese punto algo malo, y que la película toca, ¿no?, en esta parte, y que de alguna forma la película ofrece al político, si se le podría decir, una especie de cambio para que se presente de distinta forma al público, ¿no? Eso sería mi opinión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ricardo. Vamos a continuar ahora con el compañero Yosmel para que nos dé las apreciaciones, ¿no?, sobre el mensaje central. El mensaje central sobre esta película. Bueno, yo quisiera citar una cosa que dice la asesora en la película, que dice que no importan los medios, sino el fin. Entonces, ¿con qué nos quiere decir con esta frase? Que se puede hacer lo que sea con tal de ganar. Es decir, no importa si tienes que jugar sucio, porque hemos visto en la película eso, de que muchas veces se hacía cosas que no tenían ética, pero no les importaba. ¿Por qué? Porque su fin era ganar, y lo único que importa ahí es ganar, no importa si quedas segundo. Y también otra frase que dicen es que de que no importa si votan los que más saben, sino lo que importa es que vote la mayoría. Entonces vemos cómo en la película hacen diferentes juegos para el dominio de las masas, ¿no? Que tenía muy bien ensayado la asesora política, que en este caso fue la protagonista. Entonces yo, bueno, me quedé con eso, ¿no? De que muchas veces en estas elecciones o en la política no existe la ética. Más que todo van detrás del fin, ¿no? Ok, muchas gracias, Yosmel. Ahora le pasamos la voz para nuestro compañero Christopher. Christopher, te escuchamos. Reiteradamente, gracias. En este caso me quedo con la parte donde estaba haciendo el ensayo de cómo iba a ser el debate de Castillo, de cómo se iba a presentar otra vez ante la gente, que justamente ahí es donde menciona una frase de Maquiavelo, que el fin justifica los medios, que justamente en eso se basaba la mayoría de ese personaje, de Sandra Bullock, que tuvo una gran interpretación, utilizando los conceptos de Maquiavelo y del libro El arte de la guerra, el cual mostraba de que no importaba cómo iba a ganar, sino que lo importante en este caso era ganar. Así igualmente también se trataron esos temas como lo son la politiquería a simples rasgos, que se trata de llamar a la gente, de conquistar a las personas, como en su caso lo hizo Rivera, siendo el caso contrario a lo que hacía Castillo, siendo más un tipo que bajaba a los pueblos, que se juntaba con la gente. Muchas gracias a los tres compañeros que están participando. Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo cambió la percepción pública, ¿no?, de la empresa en la película a medida que se desarrollaba la crisis? ¿Qué lección se puede extraer de esto? Empezamos con tío Ricardo. Bueno, yo creo que... Muchas gracias, compañero. Yo creo que las empresas deberían, no simplemente, como sabemos, la sociedad no confía mucho en las empresas, porque siempre se ha catalogado de que tienen un vínculo, ¿no?, con los políticos, y que de por sí hay otros intereses de por medio. Entonces, yo lo veo como algo negativo. Las empresas deberían verse siempre transparentes para con el público y también con los políticos, y eso es algo que siempre se debe de recalcar o resaltar en nuestro país, pues, ¿no? Tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, de siempre de las minas, otras empresas que, por ejemplo, no tienen una mala imagen, por ejemplo, las minas que contaminan, y por ejemplo, las comunidades, las personas se oponen a las instalaciones, ¿no?, a la realización de extracción de materiales y tal. Entonces, por ejemplo, el político,
¿Qué debería hacer en estos casos? Pues su participación por ejemplo, en estas ocasiones es fundamental, pero también mucha parte porque debe haber una buena sintonización tanto con la gente, para que las personas, al escuchar lo que, por ejemplo, el político indica que estas empresas van a hacer tal cosa, van a favorecer el crecimiento de trabajos y tal, entonces las personas ya se sienten como que confiadas a través de la palabra del político y puedan sí mismo creer, ¿no?, en la empresa. Si en simples términos lo que dice el político sobre tal empresa, entonces como le tienen confianza a este político, bueno, van a apoyar o van a estar de acuerdo, ¿no? Ese es un vínculo muy importante que creo que yo lo recalco. Muchas gracias. Bien, gracias a ti, Ricardo. Vamos a continuar con el compañero Yosmel Guaquira. Yosmel, te escuchamos. Sí, el vínculo de las empresas con los políticos. Yo creo que este vínculo se forja o se inicia justamente en las campañas políticas. ¿Por qué? Porque todo candidato necesita cierto presupuesto. Y saliendo un poco de la película y enfocándonos y planteándonos un poco más en lo que pasó en el Perú, con el caso más sonado en los últimos años, como es el de Odebrecht, que ha coimeado a todos los presidentes que han pasado, ¿no?, por la posición presidencial, en el caso de Lavajato y muchas cosas y muchos más. Y hemos visto de que, ¿y por qué? Porque eso no lo hacen de gratis, sino como hemos visto con las empresas, le hacían este favor económico para que le den licitaciones para obras de construcción, la interoceánica, podemos citar alguna obra, y después, como mencionaba, esto se forja justamente en las elecciones y después se va pagando con favores. Entonces las personas no confiamos en sí en los políticos por ese motivo, porque muchas veces vemos que tienen grandes campañas y con un presupuesto enorme, pero sin embargo hay un déficit, ¿no?, entre los ingresos de los candidatos y los ingresos de sus mismos partidos con los presupuestos que hay en sus campañas. Entonces podemos resaltar eso, ¿no?, en el tema del vínculo entre las empresas y los candidatos y la política. Okay, muchas gracias, Yosmel. Vamos a continuar con el compañero Christopher Figueroa. Christopher, ¿te escuchamos? Sí, en este caso de la política y las empresas, creo que desde siempre ambos han estado muy arraigadas y se demuestra en esta película, ya que lo primero que hacen al ver que están perdiendo votos en la película, en este caso Pedro Castillo, es contratar los servicios de una empresa norteamericana, en este caso de una asesora, y empezar a llamar la atención de las personas. Es lo mismo en estos casos. Las empresas, si bien en ocasiones te dan el percance monetario, que es lo que necesitas en ocasiones para poder sobrellevar estas campañas políticas que son extensas, también necesitas de ayuda de profesionales en la política, como se demuestra en esta película al enviarle asesores políticos, es decir, personas que lo iban a ayudar a que empiece a llamar la atención de los votantes y así ganar sus votos. Bien, compañeros, vamos a continuar ahora con la mesa redonda. Le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación en la película y cómo afectó en la gestión de crisis? Vamos contigo, Ricardo. Bueno, gracias. Yo creo que los medios siempre están ahí, ¿no?, para la política. Es algo que es como algo cultural, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos en épocas electorales, o sea, los medios siempre se elevan, pero están al máximo. La gente comienza a prender sus televisores y comienzan a ver a más no poder. Y mucha influencia tienen porque hay muchas personas que de pronto quizás no conocen ciertas cosas y los medios de comunicación están ahí para ofrecerles, pero no sabemos qué tan ciertos pueden ser ante tanta información que hay, ante tanta discordia. Entonces de pronto los medios pueden informar algo que está favoreciendo a algún político, como es el caso de en las últimas elecciones. Creo que América Televisión, no recuerdo exactamente qué medio, comenzó a dar encuestas o sondeos del porcentaje de quién tiene más aprobación de los candidatos, ¿no? Y tiempo después descubrimos que no era realmente así, simplemente era algo inventado, simplemente con el fin de favorecer a ciertos políticos, ¿no? Entonces, es lo que yo recalco, ¿no? Este poder que tienen los medios a la hora de cuando se dan las elecciones como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Vamos con el compañero Yosmel. Yosmel, te escuchamos.
Sí. Bueno, los papeles de los medios de comunicación. Hemos visto que, como mencionó mi anterior compañero, de que justamente en este tiempo es donde brillan, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo está pendiente de los canales, ahora que ha entrado la era digital también. Y bueno, en la película también hicieron mucho hincapié en eso. ¿Por qué? Porque la asesora siempre decía, inventaba chismes, ¿no? Chismes, o averiguaba la vida del contrincante. ¿Para qué? Para dárselos a los medios de comunicación, para que ellos pudieran, así como se llama, poder, ¿no? Contraatacar, ¿no? Frente al otro candidato y poder hacer bajar sus votos. De la misma forma he visto que al principio de la película estaban haciendo un comercial, y en este comercial trataban de ver lo mejor posible al candidato Castillo, lo cual no se dio por ciertas circunstancias, ¿no? Pero siempre le prestan mucha atención a los medios de comunicación, porque es como se llama, son los difusores de la información, y muchas veces determina cómo es la perspectiva de las personas hacia el candidato. Es por ello que la protagonista siempre le da importancia, y tenía que mirar a cada cierto tiempo qué aparecía en la prensa, ¿no? Siempre estaba pendiente de eso, qué aparecía, porque sabía que ese era un cierto medidor de la popularidad del candidato Pedro Castillo. Muchas gracias, Josmel. Continuamos con el compañero Christopher. En este caso, lo que me llamó bastante la atención de los medios de comunicación respecto a la película era cómo creaban sus propios spots publicitarios, donde mostraban al candidato y presidente en ese momento, Castillo, cómo es que se empezaba a juntar con la gente, cómo los empezaba a ayudar, cómo empezaba a juntarse con el pueblo, por así ponerlo. Y esto muestra un poco de cómo es los medios de comunicación en la política, que son un medio de difusión masivo que llama mucho la atención. Como se mostró y mencionaron mis compañeros, en nuestro país en las últimas elecciones, que la candidata Keiko siempre salía primera en los sondeos, y al final, durante las propias elecciones, fue Castillo el que terminó ganando las elecciones y siendo el presidente del Perú. Y irónico que justamente nuestro presidente fuera Pedro Castillo, al igual que en la película, que así se llamaba ese presidente y candidato. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Christopher. Igualmente a todos ustedes, muchas gracias. Un fuerte aplauso para ustedes. Muchas gracias también por acompañarnos. Y bueno, no sé si al igual que yo piensan, ¿no?, de que el crecimiento personal, ¿no?, de la protagonista se refleja, ¿no?, en su cambio de actitud hacia la ética y la integridad en su trabajo conforme pasaba la película, ¿no? Bueno, ya para el desenlace, ¿no?, subrayar, ¿no?, la importancia de la integridad y la gestión en las crisis, y cómo la verdad y la responsabilidad son fundamentales para la reputación corporativa. Eso sería todo por nuestra parte. Espero les haya gustado nuestra mesa redonda. Espero ustedes hayan aprendido también, compañeros, al igual que yo, sobre esta película. Y sería todo. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.